arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant. Cuéntanos, Ángel. Bueno, pues la Corte Penal Internacional abrió este procedimiento por orden de su fiscal general en mayo de 2024, si no recuerdo mal la fecha. Este procedimiento, pues bueno, establecía una petición de arresto de 3 líderes de Hamas y 2 líderes de Israel por estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, mencionaban. Entre aquellos principalmente estaba el crimen de hambruna, por ejemplo, pero no incluía, es importante, el crimen de genocidio, ¿vale? Eso no se incluía en la acusación contra los líderes israelíes. Estamos hablando de que se acusó principalmente digamos, a las cabezas políticas de Israel, es decir, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, que hay que recordar que fue despedido en noviembre, el 7 de noviembre o algo así, no recuerdo 100% la fecha. Esos dos son los que han sido ahora, se ha puesto la orden de arresto, y por parte de Palestina estamos hablando que se acusaba tanto a los líderes políticos como militares, ¿vale? Es la diferencia de matiz. Es decir, la orden de arresto era contra Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y contra Mohamed Deif. El caso es que tanto Sinwar como Haniyeh están oficialmente muertos, ambos asesinados por Israel, bueno, no asesinados ambos, uno en el caso de Haniyeh asesinado en Teherán, en el caso de Sinwar muerto en combate en Gaza, y el tercero en disputa, Mohamed Deif, como tal, en junio, si no recuerdo mal, fue de 2024, Israel declaró que lo había matado. Lo habría matado con un ataque sobre el campo de refugiados de Al-Muwasi, donde ellos decían que estaba escondido. No hay una confirmación oficial por parte de Hamas. Jamás cuando se dan estos casos suele confirmarlo en algún momento. El hecho de que no lo confirmen o hay una incertidumbre o directamente realmente está vivo, y por eso la Corte Penal Internacional ha decidido presentar esa orden de arresto contra Mohamed Deif, ¿vale? El equivalente a Mohamed Deif por el lado israelí, al que no se le busca por estos crímenes, es el caso del jefe del ejército, el jefe, digamos, el comandante de las Fuerzas Armadas, que es Javile, no recuerdo el 100% el nombre. Este caso, pues eso, esa diferencia de criterio de la Corte Penal Internacional lo que indica es que aquí digamos, el fiscal general y la Corte se están restringiendo solamente a los decisores políticos y no a los decisores militares, que significaría ir mucho más lejos y podría abrir la puerta a lo que ya se está hablando en algunas instancias de perseguir a otros militares de otros rangos, ¿no? Básicamente ha sido, digamos, un intento sobre todo, de asegurar esa legitimidad de la Corte Penal Internacional. Es la primera vez, y esto es histórico, que la Corte Penal Internacional persigue a un Herzi Halevi, sí, vete a Cuba, gracias. Básicamente, es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional persigue a un aliado de Estados Unidos, es decir, a alguien que forma de lo que podemos llamar el bloque occidental, lo cual, pues, es significante, ¿no?, de la relevancia de este evento, ¿no? Y por eso, bueno, la Corte Penal Internacional, principalmente, podemos decir que forma parte de esas instituciones o dentro de esas fuerzas que se construyen a partir del fin de la Guerra Fría, principalmente de refuerzo de lo que se conoce como el orden liberal internacional, pero no promocionado por Estados Unidos, sino en este caso promocionado por la Unión Europea. Básicamente bajo el Estatuto de Roma, que es firmado por buena parte de los países del mundo, pero no por las grandes potencias. Por ejemplo, no es firmado ni por Estados Unidos, ni por Rusia, ni por China, ni, por ejemplo, por India, sino que precisamente es firmado por los países de la Unión Europea. Es requisito la firma del Estatuto de Roma, todos los países de la Unión Europea lo firman, también lo firma Reino Unido, buena parte de los países de África. Dentro de los países de África, básicamente han sido estos países los que más han recibido órdenes de arresto por parte de sus líderes. Hay que tener en cuenta, la Corte Penal Internacional no
dirime asuntos entre estados, sino que lo que hace es perseguir a individuos, ¿vale? La Corte Internacional de Justicia, que es digamos, la corte de mayor rango a nivel internacional y que forma parte del sistema de Naciones Unidas, esa sí que dirime asuntos entre estados y, por ejemplo, es la que se ocupa del juicio por genocidio a Israel, que no es a una persona en concreto, no se refiere a una decisión política de una personalidad, sino que se refiere pues, a un asunto de lo que hace un Estado. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional no forma parte del sistema de Naciones Unidas, es una corte aparte que sí que funciona evidentemente dentro del sistema internacional firmado por los países que se adhieren al Estatuto de Roma y por lo tanto son los países que forman parte de ese estatuto los que tienen el deber de cumplir las órdenes de la Corte Penal Internacional, ¿vale? Por lo tanto, ante la pregunta, por ejemplo, de cómo se puede llevar a cabo esta orden de arresto, la orden de arresto depende totalmente de que los países la cumplan, de que digamos, las autoridades, como por ejemplo, pues hemos visto también que el año pasado, en marzo de 2023, la Corte Penal Internacional también presentó una orden de arresto contra Vladimir Putin, ¿no? En este caso fue por el desplazamiento de niños en la guerra, si no recuerdo mal, que también es calificado como un crimen de guerra. En este caso, por ejemplo, pues Sudáfrica es firmante de este estatuto y por lo tanto Putin acabó cancelando la posibilidad de su visita a la cumbre de los BRICS a Sudáfrica. Pero hay que recordar que realmente no sería la primera vez que otros países se saltan, ¿no? este estatuto y las órdenes de arresto. En el caso de la propia Sudáfrica, con Burhan, si no recuerdo mal, ¿no? No, con Burhan, perdona. Ese es el actual jefe de las Fuerzas Armadas de Al-Bashir. con Basir, eso es. Creo que quizá hay algún otro caso en Europa, pero no estoy seguro. También de que no se arrestara a Basir. Pero bueno, el caso, por el momento tenemos unas declaraciones por parte de varios países de la Unión Europea y por el alto representante, Josep Borrell, que han insistido en esta cuestión de que si pone un pie tiene que ser arrestado por cualquier país de la Unión Europea. Pero ya hay países de la Unión Europea que han dicho que no lo van a hacer, como el caso de Hungría, y no sé si quizá Austria también ha dicho que no lo va a arrestar. Em, de momento tenemos declaraciones por parte de Bélgica, de Países Bajos, de, de Francia, de Irlanda. Por el momento esos son los países que tenemos encima de la mesa, si no recuerdo mal. Em, a Hay ver, algunos habrá que más, ver. pero voy a Sí, buscar la lista entera y ahora te digo. vale. La última vez que lo miré teníamos a favor de tomar medidas Países Bajos, Francia, Bélgica, Sudáfrica, Jordania, la Unión Ujú. Europea como conjunto, Irlanda y bueno, la propia Palestina también está diciendo que está bien la resolución. Y en contra teníamos Estados Unidos, Argentina, Hungría y la propia Israel. Tenemos más desde entonces, pero tengo que buscar la lista completa. Vale, vale. También, por ejemplo, Putin no fue arrestado recientemente porque viajó a Mongolia y Mongolia no cumplió la orden de arresto. Por lo tanto, tenemos ahí un ejemplo mucho más reciente sobre que digamos que muchas veces se pasa por encima. Bueno, muchas gracias a Pardowin por esas suscripciones que ha regalado. Veo que ha regalado 5 suscripciones de nivel 1. Me parece de todas formas relevante ahora hacer, porque veo mucho la comparación entre Sí. Putin y Bibi, ¿vale? Veo mucha comparación. Los actos que están haciendo ahora en varios países, sobre todo europeos, diciendo que sí van a cumplir con la orden, es algo Ujú. que nadie ha hecho prácticamente con Putin. Que me Ujú. parece algo, una cuestión, digamos, quizá quede todo en meramente semántico, pero me parece interesante. Plantear que hay varios países que activamente se están diciendo que van a implantar y cumplir con esa resolución y arrestar a Netanyahu si pisa su suelo. Cosa que no ha Ujú. sido el caso cuando fue la condena para Rusia. Claro, Me parece porque importante. bueno, o porque directamente se saludó desde un principio y se apoyó la idea de la orden de arresto, y por lo tanto no había ninguna duda de que se iba a apoyar.
Sí, desde luego, pero me parece aún así relevante la Ujú, salida para hacer una declaración política, me parece importante. Vale, tengo ujú, más en la lista. Turquía, evidentemente a favor. Canadá, que es algo que se me había olvidado y es sí, cierto que también lo teníamos. Canadá también se había pronunciado a favor de cumplir. Argelia, efectivamente, como tú decías antes, Austria se ha pronunciado en contra. ujú, Eh, Estonia también ha dicho que mantener. Has hecho digamos, un pronunciamiento un poco entre medias. Ha dicho algo así como cumpliremos con el orden, con los que queremos en el orden internacional basado en normas y en las leyes y las normas que lo componen, son importantes para nosotros, pero al mismo tiempo somos escépticos de que esto contribuya a una paz duradera en Oriente Medio. Un punto un poco intermedio, quizá, entre todo. ujú. Quizá deberían Eh, entonces preguntarle a Kaja Kallas si ella está a favor, ¿no? Porque además va a ser la próxima alta representante. Italia también se ha pronunciado claramente a favor. Ujú, Reino Unido ha sido algo parecido a Estonia, en ese sentido. Sí, es importante valorar el orden internacional basado en normas, pero ya veremos. ujú. Argentina, Eh, por ejemplo, también se ha puesto en contra. sí. Bueno, en España solo se ha pronunciado Yolanda Díaz, que yo sepa, pero se ha pronunciado a favor. Bueno, el gobierno Puede español ser. igualmente. Sí, es un probable sí en ese sentido. Suecia también ha dicho que sí, se ha pronunciado a favor. Noruega también. Y creo que esos son todos los que se han pronunciado por ahora, a menos que tengamos constancia. Ujú. La lista es larga, pero hay muchos países. Sí, sí, sí. Como preguntaban, hay muchos países que se adhieren, 124 de 194 que hay en Naciones Unidas. Eh, preguntan por qué hay tantos países que no se adhieren, ¿no? De 195, perdona. ¿Por qué tantos no se adhieren? Bueno, porque digamos que es una iniciativa principalmente de ese orden liberal internacional y que hay ciertos países que consideran que además era eh, una corte pues totalmente, digamos, orientada a perseguir a aquellos que no formaban parte del bloque occidental. Eso se vio durante muchos años con la cuestión de que siempre se buscaban líderes africanos y de que, por ejemplo, bueno, nunca se hizo nada para Estados Unidos, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha invadido países que sí que son firmantes, si no recuerdo mal. No sé si Irak es firmante o. No, mira que me hace un montón. ¿Mm? Que no, no lo es, no lo es. Ah, no lo es. Pues entonces ahí sí que no habría jurisdicción. El Afganistán Sí, post-invasión sí lo es, por cierto. claro, Que de claro. hecho ahí es donde viene la mayor parte del conflicto entre la CPI y Cierto. Estados Unidos, a raíz de las acciones estadounidenses en Afganistán, que algunas de ellas sí han sido investigadas por la CPI. Ujú. Hay que recordar que Estados Unidos siempre ha dicho que no va a permitir que se arresten ni a sus aliados ni a sus soldados por crímenes de guerra por la CPI, que incluso tiene una ley que es conocida como la Ley de Invasión de la Haya, por la cual Estados Unidos, vamos, el Congreso da poderes a la presidencia para hacer todas las medidas que considere necesarias para evitar el arresto de un aliado o de un militar estadounidense. Eh, Esos poderes incluyen la posibilidad de invadir la Haya. Muchas gracias, Lord Betis, por esa suscripción a Prime también. Bueno, me parece importante destacar ese sentido. Hoy hemos tenido a muchos senadores y congresistas diciendo que hay que imponer sanciones inmediatas a Corte Penal Internacional. Quizá no le hemos dado toda la importancia que tiene, pero Estados Unidos ha No, sido no. muy vocal Mm, en su oposición a la sentencia yo estoy y a bastante los seguro arrestos. de que la Corte Penal Internacional va a ser destruida por Estados Unidos. Me parece también bastante probable que vamos a ver, desde luego, acciones destinadas a erosionarla severamente en los próximos 6 meses, sin ningún tipo de duda. Ujú, Cuán lejos puedan llegar o no. Y de hecho, que eso va a ser un motivo de conflicto como muy conveniente, por otra parte, que ocurra cuando va a llegar Trump a la Casa Blanca, ¿no? También, ¿no? Es muy adecuado para quienes cuestionan el compromiso republicanos con ese orden liberal basado en normas. Pero que yo espero un conflicto muy importante entre la CPI
y Estados Unidos, y veremos cómo arrastra Europa en este sentido. Muchas gracias a Ben Maneiro por su suscripción con Prime. Y por ¿Y vas a decir ejemplo, algo? no, que por ejemplo Países Bajos también es un país que yo creo que por más que ahora mismo hayan dicho que van a cumplir la orden, va a haber tensiones dentro del gobierno. Hay que tener en cuenta quién al final es el líder, pero no primer ministro, ¿no? De esa coalición, que es Geert Wilders. Geert Wilders es bueno, un convencido sionista que apoya muy decididamente a Israel y se ha visto, por ejemplo, durante estos últimos disturbios que ha habido en Países Bajos, que evidentemente pues, han pasado factura porque se ha visto al final pues, que hasta la propia alcaldesa, ¿no? de Ámsterdam ha llegado a decir, bueno, es que esto no fue ningún pogromo, en realidad hice mal en utilizar esas palabras, aquí lo que ha habido es pues unos disturbios por parte de unos hooligans por un partido de fútbol y que se han dedicado a atacar y a utilizar barras de metal para perseguir a gente por la calle por banderas palestinas y cosas de ese tipo. Y pues ha tenido las consecuencias que ha tenido. Eso evidentemente, pues digamos, toda la presión que ha ejercido Israel y todos esos ataques. De hecho, el ministro de Exteriores ahora ha cancelado su viaje a Países Bajos, que lo iba a hacer precisamente por esta cuestión. Pues eso va a poner una situación bastante complicada al actual gobierno, porque por un lado tenemos una tendencia, digamos, dentro de las elecciones y dentro del peso que tiene Geert Wilders dentro de la coalición, a esa alianza muy estrecha con, eh, con Israel y sobre todo también que además ahora mismo tenemos a Mark Rutte como secretario general de la OTAN, hay que recordar, esa alianza estrecha con Estados Unidos. Y por otro lado, el hecho de que al final son el país sede de la Haya. Entonces, eso también ejerce una presión muy importante. Aquí ellos son los custodios, de cierto modo, a cualquier proceso internacional de este tipo. Y si son ellos precisamente los que degradan, digamos, la jurisprudencia, ¿no? O la ley, se están pegando un tiro en el pie directamente contra ellos mismos. Por lo tanto, es una situación bastante complicada que va a generar, yo creo, tensiones importantes dentro de la coalición de gobierno. Más aún cuando Estados Unidos, ya sea durante los próximos meses o cuando entre Trump en la Casa Blanca, se ponga a legislar para dañar a la Corte Penal Internacional. Y bueno, también hay que tener muy claro, ¿no? El cómo ahora mismo nuestra expectativa es que, independientemente de lo que diga la CPI, los planes israelíes van a seguir adelante. Con más de hecho, que creo que ha sido Ben-Gvir quien ha dicho que la respuesta a esta sentencia de la Corte es anexionarse a Cisjordania, que eso Sí. es lo que hay que hacer. Ben-Gvir, Ujú. recordemos, ministro del actual gobierno israelí. Es un poco el panorama que está. En general, pues, esperamos toda esa radicalización, toda esa, digamos, avance en la agenda, vamos a denominar expansionista, en cierto sentido, israelí, de cara a Ujú. expansión a las colonias en el norte de Gaza, anexión de Cisjordania y quién sabe lo que pase con el sur de Líbano. Y que eso es lo que esperamos que vaya a seguir adelante con el gobierno israelí, independientemente de lo que haya dicho la CPI, de los conflictos diplomáticos que esto pueda traer. Ujú. Preguntan, ¿puede un presidente de un país ordenar no aplicar una orden de la CPI? Es decir, no son los jueces nacionales los que ordenan la detención siguiendo la orden de la CPI, por tanto, un político no debería tener nada que decir de ahí. Depende del sistema judicial de cada país. En principio, yo diría que en la mayoría de casos, sí, depende del sistema judicial. Porque al final, por ejemplo, o al menos en Reino Unido sé que es así, esta firma, es decir, está incluido dentro de como si fuera una ley más y por lo tanto es de obligado cumplimiento y depende efectivamente de los jueces. De hecho, Reino Unido ya ha tenido problemas de este tipo porque básicamente el gobierno no ha querido arrestar a algunos militares israelíes, pero tribunales británicos sí que han ordenado el arresto de ciertos militares israelíes. Y lo que ha pasado es que el gobierno ha filtrado esas órdenes de arresto. Ha habido un caso, fue un caso, no recuerdo el nombre del militar, pero sí que hubo un caso bastante sonado que básicamente el gobierno filtró esa orden de arresto a los israelíes para que no bajara del avión. Fue llegar ahí, el avión, estaban esperando para arrestarle y se produjo un conflicto entre competencias entre la policía, el aeropuerto, la parte de aduanas internacional y de que si no bajaba del avión no le podían arrestar.
Al final acabó librándose, volvió a Israel y no tuvo mayor problema, pero creó un conflicto y un precedente muy importante. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar. Y precisamente es el problema que tenía Sudáfrica. Sudáfrica dijo, no quiero violar mi propio sistema judicial, no quiero entrar en una controversia constitucional, por ejemplo, por lo tanto es mejor que Putin no ponga el pie en Sudáfrica. Esa es la, digamos, la decisión que se tomó. Y después me preguntabais sobre si los países, digamos, tienen consecuencias por no cumplir estas órdenes de arresto. No hay consecuencias, digamos, jurídicas e inmediatas, porque no existe, no es un sistema judicial internacional, es decir, no existen. eh, Depende de las relaciones entre los estados, es decir, depende de una decisión política. Si un país no lleva la orden de arresto, pues los demás países pueden tomar medidas, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad o de manera unilateral, pero evidentemente no es lo que esperamos en este caso, pero sí que es lo que podría ser lo que se ha dado, por ejemplo, en otras ocasiones con otras órdenes de arresto, si no voy mal. Más Mm, preguntas. ¿Hay algunas suscripciones más? No sé si estas las has comentado. Creo que lo último que dije, sí, creo que todos estamos al día con todas. Y si no, bueno, por si acaso, si ha ¿Sebey? habido alguna que se nos haya escapado, sí que es verdad, 6bay74 y cualquier otra que se nos haya escapado, muchas gracias por la suscripción. Vale, que Em, iba a plantear algo sí. que he visto por ahí, pero se me ha olvidado totalmente qué era. Preguntéis otra vez si es de la ONU. No, la Corte Penal Internacional no forma parte del sistema de la ONU. Es una corte internacional, eh, pero no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia. Es un tribunal internacional que han formado una serie de estados que han firmado lo que se llama el Estatuto de Roma. Y entre ellos, digamos, se obligan a sí mismos a cumplir una serie de normas que vienen ahí y a, digamos, cumplir órdenes de arresto si el fiscal general y después el tribunal decide llevar a cabo esa orden de arresto contra esa persona que ha incumplido uno de los parámetros de los estatutos de Roma. Pero no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia, que lo que dirime son conflictos entre estados, no tiene nada que ver con cuestiones de crímenes que han llevado a cabo decisiones políticas de una persona, ¿no? De una personalidad que tiene un cargo político o un cargo militar. Vale. Bueno, nos vuelven a lanzar algunas preguntas sobre Ucrania. Hemos estado hablando de Ucrania en la primera mitad de nuestra sección. Luego, quizá, cuando estemos terminando, podemos volver a alguna pregunta sobre Ucrania, pero por ahora vamos a seguir hablando de Oriente Medio y de